Los orígenes de la MEP, la Misión Estudiantil del Plata, son tan remotos como la Universidad Adventista del Plata. En 1909, hace más de 100 años, un grupo de estudiantes se organizaron para conformar lo que se conoció en aquel entonces como la Sociedad Misionera. Tenía como objetivo visitar personas de distintas ciudades alrededor del Libertador San Martín y principalmente distribuir el folleto, el periódico de la verdad presente del pastor Jaime White. Además se juntaban los miércoles de noche para poder recolectar nombres de distintos amigos y poder distribuirles vía correo folletos y periódicos. Año a año fueron trabajando y fueron disfrutando de esta actividad y fueron reorganizándose en algunas oportunidades, cambiando el nombre de este grupo misionero, hasta que en 1972, después de algunas condiciones que se fueron dando, se organizó la MEP, la Misión Estudiantil del Plata. La MEP surge cuando en el 72, fin del 71 vine aquí y fui el rector del Instituto Superior de Teología. Vi que la SEM, Sociedad Estudiantil Misioneros, funcionaba solo con alumnos de teología que salían generalmente trimestralmente. No había mucho trabajo. Queríamos hacer un énfasis misionero mayor y unificar a todas las carreras que en ese tiempo daba el Colegio Adventista del Plata. Resulta que en el año 1972 se creyó que era el momento ideal para producir un cambio. Así que le pedí a mi hermano que estaba en la Asociación de Lima, presidente de la Unión, a Roberto, y él me mandó estatutos que tenían allí en el colegio de Ñaña, como se llamaba en aquel tiempo. Y con eso trabajamos acá, los modificamos con el profesor Aecio Kairos y conseguimos que la Unión aceptara el asunto y se formó la MEP. Hubo una transición entre la SEM y se llamó la MEP, la llamamos la MEP, Misión Estudiantil del Plata, que funcionaba como una asociación en miniatura. Tenía un presidente, un secretario, un tesorero. Tuve la oportunidad de participar de las dos organizaciones misioneras, tanto la SEM como también la MEP. Y pertenecer a la MEP significó un crecimiento en lo que tiene que ver con el aspecto de nuestra vocación, la convicción hacia la vocación. ¿Por qué? Porque la MEP tenía una estructura similar a una asociación o misión, y entonces nos sentíamos ya más pastores, formando parte de una misión y no simplemente como estudiantes de la carrera de teología. Para mí la MEP, la Misión Estudiantil del Plata, significó, cuando yo era estudiante, una hermosa oportunidad para hacer obra misionera y también una oportunidad para integrarnos como alumnos de toda la institución, porque en aquel tiempo la institución tenía unos 350 alumnos, el año que más tenía era 400, y la MEP realmente nos integraba a todos en un esfuerzo común en favor del trabajo por la salvación de las personas en distintas iglesias en los alrededores. Y lo funcional de la MEP era unir a todas las carreras superiores de la institución. Inclusive unimos a la enfermería, la Escuela Universitaria de Enfermería del Sanatorio. Así que todos estaban en la MEP agrupados. Una, para que todo funcionara a fin de que pudiéramos hacer obra misionera. Y segundo, para que el día de mañana, cuando un pastor esté acá, tiene un abogado, un ingeniero, un arquitecto, cualquiera, que es adventista, que también participó en la MEP y que se conoce y que puede colaborar en la iglesia. A lo largo de los años en la MEP quedaron la historia experiencias, anécdotas y hazañas que quedaron grabadas y que estudiantes y profesores realizaron mientras que hacían sus actividades, que con espíritu de sacrificio y dedicación entregaron todo por amor de la misión. En los primeros años de la MEP, allá en la década de 1970, tuvimos como consejero, uno de los consejeros,
fue el pastor Paul Moore. Fue él el que soñó con que la MEP tuviera una carpa inflable, y para poder comprar esa carpa, recuerdo que un año nos motivó a todos los alumnos que estábamos por salir a colportar en el verano a que hiciéramos un pacto con Dios, que si el Señor nos concedía una beca, además de dar el diezmo, íbamos a dar el 10% para el proyecto de comprar la carpa de la MEP. Y si el Señor nos daba 2 becas, de la segunda beca íbamos a dar el 20%, además del 10% por la primera beca. Y si Dios era tan bueno que nos daba 3 becas, de la tercera beca el 30%. Y si nos daba 4 becas, de la cuarta beca el 40%. El actual pastor Ricardo Zambelli fue muy bendecido por el Señor ese verano. Él sí era un buen colportor, y el Señor le dio 4 becas, de tal manera que cuando regresó, él entregó 10 más 20 más 30 más 40%, lo cual suma una beca completa, que fue su aporte, su donación para comprar esa carpa. Y a principios del año, cuando regresamos todos los estudiantes, se pudo comprar esa carpa que por muchos años estuvo sirviendo en los esfuerzos evangelizadores. Además de ser un profesor realmente muy querido por sus alumnos, se destacó por el entusiasmo que ponía en la misión. Incluso él no solamente conseguía recursos para realizar la tarea, los viajes, sino que él mismo hizo donaciones muy significativas, donando dinero de su presupuesto, y de esta manera motivaba también a los alumnos que con nuestras moneditas participemos en esas campañas de recolección de recursos para poder viajar, ya que una de las diferencias a partir de la creación de la MEP que se dio fue la regularidad en las visitas a las distintas iglesias. El pastor Paul Moore consiguió donaciones para comprar una camioneta, una pickup Ford, y le consiguió una cúpula, un techo para la parte de atrás, donde viajábamos los misioneros de la MEP. Se colocaban 2 bancos de madera, de tal manera que todos íbamos sentaditos ahí en esos bancos de madera. No había cinturón de seguridad ni nada que se parezca, como soldaditos, vamos a decir así, pero felices íbamos ahí atrás a los lugares donde se iba con la MEP. La MEP siempre se caracterizó por ser un medio por el cual los estudiantes de la Facultad de Teología pudieran prepararse, encontrar sus dones y desarrollarlos para el servicio del Señor y de los demás. La MEP organizó una campaña en la ciudad de Villaguay. Se pidió que fueran colportores como para iniciar la tarea, y también se invitó a estudiantes, alumnos de teología, quienes voluntariamente accedieron a colaborar, y ocurrieron cosas realmente extraordinarias. La iglesia cambió muchísimo, no solamente en membresía, cantidad de miembros, sino también en su aspecto físico, edilicio, mejoras incluso en los asientos, en los bancos que disponía la congregación, y sobre todas las cosas marcó una época que motivó a estudiantes en años posteriores a tomar esto como un ejemplo digno de imitar. Y es así que gracias a ese ejemplo dado entonces, en la misma ciudad de Villaguay, en años posteriores, en décadas posteriores, se trató de repetir la misma experiencia, como en otros lugares o localidades donde la MEP solía visitar. A fines del año 1976, la Misión Estudiantil del Plata realizó una campaña de evangelización pública en la provincia del Chaco, en Machagay. Todos los que participábamos éramos alumnos, miembros de la Misión Estudiantil de Plata, de distintas carreras. El evangelista era el actual pastor Bruno Razo, que era uno de nuestros compañeros,
porque todos los que participamos éramos alumnos. Recuerdo que empezó bien la campaña con unas 300 personas asistiendo la primera noche, y para alguna de las noches siguientes el público fue subiendo hasta llegar a 1.200 personas en 2 turnos. No les cuento el calor que pasamos ese verano, una cosa impresionante. Vivíamos en una casa que no tenía telas metálicas, había muchos mosquitos. Para protegernos de los mosquitos cerrábamos las ventanas, eso era un horno, pero a pesar de todas las incomodidades fue una experiencia hermosa. Todos tuvimos el gozo de ver personas que se bautizaron y ver cómo se fundó una iglesia en ese lugar donde antes había solamente una familia adventista. Bien, quiero contarles la anécdota de 2 estudiantes atrevidos que a fines de la década de los 90 decidieron trabajar en la ciudad de Villaguay, evangelizando, pero iban a comenzar con un curso de salud. Ellos decidieron unirse para organizar y llevar a cabo un plan de 5 días para dejar de fumar. Fue así que se dirigieron a la ciudad de Villaguay, visitaron los medios, radio, televisión, los periódicos de la ciudad para hacer la promoción. Y por supuesto la expectativa era enorme, cuántas personas iban a asistir. Quedaron sorprendidos, gratamente sorprendidos, pero casi asustados también cuando el salón se llenó. Incluso hubo personas paradas, 250 personas la primera noche. Consiguieron con la municipalidad más sillas para la siguiente noche. Y con alegría, pero muy preocupados, me llamaron telefónicamente diciendo: Pastor Otto, necesitamos que alguien nos ayude, mándenos un médico, por favor. La doctora Marta Vina, si puede venir. Claro, 2 estudiantes de teología en formación, con esa cantidad de personas, quedaron realmente contentos, pero muy, muy asustados. Así que la doctora Marta Vina los acompañó y, en síntesis, ellos prepararon el terreno para que en los meses siguientes se predicara la palabra de Dios y un buen número de personas se uniera también a la iglesia. Destaco con esto el papel formativo de la MEP, no solamente para hacer que las iglesias crezcan o nuevos miembros se anexen a las iglesias donde trabajaba la MEP. Es digno de notar que estos 2 estudiantes, el pastor Mazzoli y el pastor Nazar, hoy son líderes, uno de evangelismo, de la parte de evangelización en la Asociación Bonaerense, y el otro entre los jóvenes de esa asociación. Recuerdo que uno de nuestros compañeros, Gerardo Schoenemann, tenía un autito, tenía un equipo de amplificación y un acopladito. Y él puso todo eso al servicio de la MEP, y para Semana Santa, junto con 3 compañeros, viajó con su autito hasta Bobril, en el norte de la provincia de Entre Ríos. Llovió lamentablemente, pero eso no los detuvo, y aunque el camino era de tierra, avanzaron, les llevó todo el día, tuvieron que bajarse para empujar muchísimas veces, hasta desenganchar el acopladito para poder continuar avanzando, pero llegaron hasta allí y realizaron todo el trabajo ese fin de semana. Hoy, luego de más de 40 años de misión, la MEP sigue desarrollando en los jóvenes ese espíritu misionero y preparando almas para el encuentro con Jesús.